Existen dos animales que los cazadores han llevado al borde de la extinción. Uno es casi invisible y el otro es masivo. En este video nos vamos a encontrar cara a cara con el gran rinoceronte blanco cazado por su cuerno que vale más que el oro y con el mamífero más traficado de la tierra, el pangolín. Juntos vamos a entender por qué estos animales podrían incluso desaparecer. Tenemos una rinoceronte adulta a 10 metros de nosotros y el bebé que podría ser extremadamente peligroso. Estamos en medio de la nada en Uganda. De repente en la carretera empezaron a cruzar un montón de monos. Apenas se alcanzan a ver por ahí en medio de las matas. Les voy a poner unas tomas con la otra cámara. Pero es un monito pequeñito. Me parece que nunca había visto esta especie. Voy a mostrárselos desde el carro porque los perros le tienen miedo a la gente, pero no le tienen miedo a los carros. Véanlo, véanlo ahí donde está. Te agarré, perro. No puedo explicarles la emoción que tengo por lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos en búsqueda de los últimos o de los primeros rinocerontes blancos de Uganda. Depende cómo se vea. Resulta que aquí en Uganda en 1980 llevaron los rinocerontes a la extinción. Los eliminaron del país de tanto cazarlos. Literalmente no quedaron. Entonces tuvieron que traer de otro país para repoblarlos y vamos a visitar el santuario donde los tienen guardados, donde los tienen protegidos. Y lo más loco de todo, vamos a buscarlos caminando. No vamos a ir en carro, no vamos a ir en ningún tipo de estructura. Vamos a caminar como que si fueran vacas. Los vamos a ir a rastrear para verlos. Por Dios, los grandes rinocerontes blancos de África, los más grandes del mundo. Para entrar al santuario hay reglas bien específicas. No se puede traer el GPS una vez que entremos también. Hay que desactivarlo en los teléfonos. No se puede traer drones porque no se puede rastrear en tiempo real. No se pueden pasar coordenadas de dónde se encuentran exactamente para tener más cuidado con los cazadores. El tráfico en África. Esta es la raza que más se ve, al menos por aquí en Uganda. Vean el tamaño de esos cachos. Son como las calles de San Carlitos, solo que vacas con cachos en esteroides. Parecidos a los suyos, compadre. ¡Eso! Vamos a entrar en materia, así que obviamente este video no puede seguir así. Vamos a ponernos profesionales, señores. Más que verme profesional, yo diría que este es como el gringo jubilado Starter Pack. Estamos recogiendo al profesional. Viene con nosotros. Personal de aquí es como el Ranger, pero no solo es Ranger del parque, sino que es una entidad que es entrenada por el ejército de Uganda para proteger los animales. ¡Dios! ¿Qué está sucediendo? Hay rinocerontes afuera del carro. Y no rinocerontes, sino un rinoceronte gigante con un bebé. No esperé que fuera tan rápido. Ojo a la situación, obviamente él es el que convive con ellos todos los días. Sabe cómo es que debemos acercarnos y movernos. Lo más importante es no hacer ruidos fuertes porque ellos son muy sensibles al sonido. Vean dónde estamos nosotros y vean aquí donde está este animal. Es masivo. Lo que estamos viviendo es demasiado surreal. El rinoceronte no para de acercarse para nosotros. Vean lo cerca que está de nosotros. Tenemos que quitarnos del camino del rinoceronte porque literal nos está pasando al frente, como que nos está siguiendo. Por Dios, vean el bebé rinoceronte. ¿Qué es esta escena tan hermosa? Este bebé tiene solo 2 meses, nace pesando unos 50 kilogramos y una de las razones por las que cuesta tanto recuperar la población de rinocerontes es porque el embarazo dura de 14 a 16 meses y solo nace uno. Lo que estamos viendo es demasiado especial. Amigos, no solo nos vamos a topar cara a cara con rinocerontes, sino que además estamos constantemente cara a cara con el animal más peligroso no solo de África, sino de todo el mundo, el mosquito. Por eso tenemos que andar protegidos con el patrocinador oficial de este video, con el repelente para mosquitos OFF, que nos protege de picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Sobre todo por aquí, lo más peligroso, además del dengue y el chikungunya, es la malaria. Este en especial es el OFF extra duración, que protege la piel contra picaduras de mosquitos por hasta 8 horas. Entonces es súper práctico. Así que ya lo saben, cuídense para que no caigan al hospital por algo tan simple como la picadura de un bendito mosquito. Es como estar metido en una película, pero literal, como si fuera una película de la selva. Pasan grupos de monos, vean los monos, a la par de los rinocerontes que están aquí.
Y es increíble ver el rinoceronte con el cuerno, porque normalmente los rinocerontes que se encuentran con vida en estado salvaje los agarran, los sedan y les cortan el cuerno para evitar que cazadores los casen solo por ese cuerno, para evitar que maten el animal solo por el cuerno. En cambio aquí incluso no les han cortado los cuernos, se le ve el cacho gigante. Tenemos el rinoceronte a 10, 15 metros de nosotros aquí al frente. Derek, how possible is that the rhino charge to against us? Okay, if for example, if the baby, the baby rhinos with young babies, the babies are so curious. Okay. They always want to know what is taking place in an environment. So whenever they see a new thing or a human being, they want to come and play. So in the process, then the mother will come and charge to us. And that's very dangerous. That's very dangerous. And also another way, if you make noise, you shout at them, or if you beat them, like getting a stick, a stone, you beat them, then they become so aggressive and they charge to you. Esta rinoceronte que estamos siguiendo se llama Malaika, que la traducción es ángel, porque esta fue la primera rinoceronte hembra que nació en este santuario. Este santuario empezó con una donación de Kenia y de Estados Unidos para volver a introducir los rinocerontes en Uganda, porque recuerden que en 1980 los exterminaron, desaparecieron por completo del país. Entonces el santuario empezó solo con 6 rinocerontes en el 2006 y hoy en 2025 son 48 rinocerontes. Cuando alcancen el número de 50, que solo faltan 2, van a empezar a liberar poco a poco rinocerontes en los parques nacionales para que vuelva a existir el rinoceronte salvaje en Uganda, en libertad, suelto en el bosque, en su hábitat natural, donde debería estar. Quizás en cámara no se pueda apreciar realmente el tamaño de esta hembra, pero para que se hagan una idea, una hembra como esta puede pesar 2 toneladas, que no es el peso máximo que pueden tener. Puede tener unos 2,5 metros de larga aproximadamente y está cerca de los 2 metros de alta. Esta hembra solo tiene 14 años y ellos pueden vivir de 40 a 50 años. Entonces uno adulto puede pesar hasta 4,5 toneladas, medir hasta 4 metros de largo y 2 metros de alto. Es un ser masivo, es el 4º animal terrestre más grande del mundo, si no me equivoco, solo después de 3 tipos de elefante. O sea que después del elefante está el rinoceronte. El rinoceronte vino a un charquito a tomar agua porque ahorita llovió. Está con el bebé que se está llenando de barro y además están llegando pumbas. Se les conoce así en todo lado. Son jabalís, pero a raíz no de la película, sino de una condición que ellos tienen, es que se les puso pumba. Y es que resulta que a los jabalís se les olvidan las cosas demasiado rápido. Entonces aquí existe una palabra que es como pumbabó o algo así, que significa tonto, se le dice a una persona tonta. Entonces de ahí deriva el apodo pumba que tienen los jabalíes. Son como muy tontos. Imagínense que ellos, cuando los va siguiendo un león o un depredador, dejan de correr hasta que se les olvida que los estaba siguiendo un depredador, y ahí es cuando paran y siguen con su vida normal. Estamos viendo que la mamá se está revolcando en el barro porque a pesar de que el rinoceronte tiene una piel muy gruesa, es súper sensible. Incluso se pueden quemar con el sol. Entonces tienen que tomar baños de barro para que les ayude a crear una capa protectora en la piel y también para refrescarse. Entonces se está dando un baño con el bebé. ¡Qué escena, por Dios! Se puede observar esto por horas sin aburrirse. Eso nos apareció de repente en el camino. Ahora vamos a rastrear otro grupo de rinocerontes en otro lugar. Lo vamos a ir a buscar. Todo este santuario tiene como 70 kilómetros cuadrados. Entonces es gigante. De hecho que es imposible ver todos los rinocerontes porque también ellos son como solitarios, se mantienen como en sus grupos familiares, papá, mamá, como mamá y el bebé o macho y hembra, pero siempre andan así, como 2 o máximo 3, son muy solitarios. Para encontrarlos hay rangers que andan 24/7 con cada grupo de rinocerontes para cuidarlos de principalmente a la cacería, es de lo que hay que cuidarlos. Entonces hay gente siempre con ellos, así es como se comunican entre los rangers y se dicen en dónde están los grupos de rinocerontes que podemos ir a conocer. How are you? Okay, how are you? Hello. You're welcome.
Yeah, thank you. No sé si se alcanza a ver en la toma, pero el ranger que anda con nosotros no anda armas, no anda nada. Simplemente es como el experto, el que sabe cómo acercarnos, cuánto acercarnos, cuándo tenemos que refugiarnos, etc. Pero los que están aquí cuidando los rinocerontes sí están armados. Me pareció que eran AK-47, pero no estoy seguro. Pero sí tienen rifles de alto calibre para proteger los animales en caso de cualquier cosa. Los rinocerontes que estamos viendo aquí son los rinocerontes blancos, los más grandes del mundo. Existen diferentes especies. Está el rinoceronte blanco del norte, el blanco del sur, el rinoceronte de Sumatra, el rinoceronte indio, el rinoceronte negro. De hecho, hay una especie que ya se extinguió por completo de la tierra. Si no me equivoco, es el rinoceronte negro. Del rinoceronte blanco del norte solo quedan 2 hembras. O sea, es una especie que está condenada a desaparecer en cualquier momento, lastimosamente. Pero estos rinocerontes blancos que estamos viendo, que son los rinocerontes blancos del sur, gracias a Dios y a programas de conservación como este, se están repoblando. Hay un rayo de esperanza. Estos animales son herbívoros, específicamente este que es el rinoceronte blanco. Lo que come es prácticamente pasto. Eso come todo el día. Se pueden meter hasta 70 kilos de pasto y 80 kilos de agua por día. Véanlo aquí. Acabamos de encontrar uno gigante. Al estar tan cerca, los movimientos y los sonidos tienen que ser demasiado mínimos. No se puede hacer ningún movimiento brusco porque podrían cargar contra nosotros. Son muy territoriales. Y si alcanzan a ver, este bebé, a diferencia del bebé que vimos antes, ya es un poco más viejo. Tiene un poquito desarrollado el cuerno. El cuerno va creciendo como de 3 a 5 centímetros por año. Entonces imagínense cuánto toma que un cuerno llegue a un largo de 1 metro o de 1,5 metros. Lleva de 20 a 40 años. Vean, el bebé quiere acercarse a nosotros. Dios. Tengo que quedarme quieto. Bebé, vean el bebé. Con cuidado. A 2 metros de distancia, amigos. 1,5 metros de nosotros. Uy, 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 este se está acercando demasiado. Y este es el grande. Si se preguntan por qué alguien cazaría un animal tan majestuoso como este, lo que les voy a decir no tiene ningún tipo de sentido, pero es la realidad. Este animal lo cazan para quitarle solo el cuerno, ni siquiera la carne. 3 toneladas, 2 toneladas, todo se pierde. La majestuosidad del animal, todo se pierde por quitarle el cuerno. El cuerno, curiosamente, está hecho del mismo material que tenemos nosotros hechas las uñas. Es queratina, ni siquiera es un cuerno como el de otros animales. Es pura queratina y existen creencias de que tiene poderes mágicos, propiedades curativas que curan cosas como la goma, la resaca. ¿Quién puede ser tan estúpido? También se cree que cura cosas más graves como la disfunción eréctil, como el cáncer y diferentes enfermedades. Pero aquí les va una que yo no conocía. Vamos a seguirlos y se los cuento de cerca. Y es que me cuentan que los rinocerontes duran entre 1 hora y media y 1 hora 45 minutos en la cama, haciendo el suculento, el delicioso, el violento, ustedes me entienden. Entonces hay quienes creen que si cortan el cuerno y lo consumen van a ser iguales. Parece demasiado estúpido, pero ese dato yo no lo sabía, me lo acaban de contar aquí. Creen que van a ser igual que un rinoceronte en la cama. Y obviamente, por supuesto, esta es la razón más bien por la que compran el cuerno. La gente que lo caza por dinero, para vendérselo a esa gente que tiene esas creencias y que por eso lo compra. Básicamente la demanda es lo que provoca esto. Un cuerno de rinoceronte vale entre $30,000 y $100,000 el kilo, dependiendo del país donde se trafique, porque hay países en los que hay más seguridad y es muy difícil meter el cuerno o es muy difícil cazar el rinoceronte, etc. Entonces, un gran cuerno puede valer entre 200,000 y $500,000. Sin embargo, lo más impactante es que un animal tan majestuoso como este produce muchísimo más vivo que muerto. Solo se le puede quitar el cuerno una vez y produce entre 30,000 y $500,000. Se estima que cada rinoceronte vivo en un país donde la gente hace turismo para encontrarlo y para verlo como nosotros, a lo largo de toda su vida puede producir entre 1,000,000 y $2,000,000. Y no solo en unas manos, sino es un dinero distribuido en todo lo que conlleva la visita para ver el rinoceronte. En hoteles, en la economía local, en artesanías, en comidas, en los vuelos para llegar al país, en los impuestos para entrar al país, etc. Estos animales son una mina de oro vivos, además de que son majestuosos. Tal vez algo
alguno de ustedes se haya preguntado por qué se le llama rinoceronte blanco, si de blanco no tiene nada. De hecho, casi que no existe un rinoceronte blanco, todos son como gris o gris oscuro. Pues resulta que fue un error de traducción. Este rinoceronte que estamos viendo tiene la boca muy ancha. Entonces, cuando le estaban poniendo el nombre, la persona lo describió como que tenía la boca white, pero white en inglés de ancho, no white de blanco. Y el que entendió el mensaje lo entendió como rinoceronte blanco y así se fue. Y esa es una muy buena forma de diferenciarlos. Este tiene la boca súper ancha y por eso come del pasto, del suelo, como que si fuera una vaca. Me imagino que debe tener el mismo sistema de cortar el pasto. En cambio, los otros rinocerontes tienen la boquita puntiaguda y comen como hojitas y cosas así más específicas en los árboles y en las ramas. No sé si ya lo vieron, pero el pasto está súper alto porque estamos recién saliendo de la temporada de lluvias y aún así los rinocerontes comen desde muy abajo. Eso es porque son muy cabezones, la cabeza les pesa demasiado, entonces me imagino que se cansan o les duele estar comiendo arriba. Entonces parecen vacas comiendo del puro piso. Dice el ranger que en caso de que nos ataque un rinoceronte que cargue contra nosotros, que podríamos hacer 3 cosas. Lo primero es subirnos a un palo, eso es lo mejor, la mejor manera de escapar. Lo segundo, ponernos detrás del palo callados, queditos, porque el rinoceronte no tiene muy buena visión, escucha y tiene un buen sentido del olfato, pero no tiene muy buena visión, entonces usted se queda quedito detrás del palo y se la juega, se salva. O lo tercero es, por ejemplo, aquí que no tenemos árboles tan cerca, hay que mandarnos a un arbusto y quedarnos quietos, igual para que no nos vea, esperando que no nos encuentre. Imagínense una embestida de 2,5 toneladas con un cuerno de 1 metro. Me emocioné y hablé demasiado alto. Nos podrían embestir literal. Recuerden que todo esto está lleno de rinocerontes. Yo creo que no hace ni falta que se los diga, hay diferentes videos parecidos a este en el canal porque me encantan estos videos de fauna, estos videos de aprender sobre un animal en específico, pero la verdad son bastante caros de hacer, bastante difíciles también. A veces buscar el hábitat o el lugar donde se encuentran ciertos animales muy especiales es complicado, así que díganme a ustedes si les gustaría ver más videos de este tipo, de ver un animal en detalle, en su hábitat, de conocerlo en profundidad. Yo encantado de traerles más videos así. Es momento de dejar el paraíso. The paradise, my friend. The paradise. Tenemos que terminar con esto abruptamente porque vean la tormenta que se viene. Por allá está cayendo un atardecer espectacular en la sabana africana y aquí se viene una tormenta que hasta que se escucha. No sé si se va a alcanzar a escuchar aquí. Hay que correr, hay que huir. Argentina campeón, argentinos aquí en Uganda, lo más loco de todo, vamos a dormir dentro del santuario, hay probabilidad de que se acerquen jabalíes, monos, esperemos que no, serpientes, de todo se puede arrimar, vamos a dormir aquí dentro. Si la aventura apenas comienza, ustedes creyeron que ya se iba a acabar, pero ¿cómo si apenas está empezando? Vamos en búsqueda de otro animal muy difícil de ver debido también a la cacería, de hecho es el mamífero más traficado del planeta. Vamos a intentar encontrarlo más adelante. Por ahora vamos a refugiarnos que efectivamente la tormenta ha llegado. Esta es nuestra habitación dentro del santuario. Por aquí está la Fabi, camarógrafa oficial. El lugar es bastante pequeño, tiene nada más la camita, toldo porque los mosquitos se ponen violentos aquí en la noche, pero el baño, ojo con el tamaño, es la verdad de tamaño familiar. Y también me hace gracia que incluso en los hoteles, en todos los baños en África le dan a usted unas chanclas como para que se bañen en chanclas o para que salga enchancletado, para que no tenga que salir descalzo. El atardecer fue espectacular porque se veían los jabalíes, se veían los antílopes, los monos, estas cigüeñas que son gigantes, todos se veían como en el Rey León con la luz naranja del atardecer y todo. Este lugar se llama Siwa Rhino Sanctuary. Obviamente sostener algo así lleva muchísimo dinero. Entonces ellos ofrecen el avistamiento de rinocerontes, tienen estos hospedajes, un restaurante humilde pero bueno. De hecho aquí vamos a tener la cena y también la gente dona. Entiendo que a partir de los $5,000 usted le puede poner nombre a un rinoceronte nuevo que nazca, a un bebé. Se hacen pujas y el que la gana le pone el nombre. Este lugar ofrece un rayo de luz al mundo y en especial a Uganda, donde después de tantísimos años se va a reintroducir una especie a la naturaleza que la misma gente la había exterminado. La probabilidad de toparse con un animal salvaje es real, tanto que para ir a cenar viene un guarda de seguridad a acompañarnos, a llevarnos al restaurante. Tenemos mucha suerte, en vez de encontrar algo peligroso, encontramos algo hermoso, el ave nacional de Uganda.
Se llama Grey Crane Beard. Vean qué risa el pelillo. Tiene como una cresta de picos parados. El ave es el símbolo nacional y está hasta en la bandera de Uganda. Me cuentan que usted incluso podría ir 7 años preso si lo atrapan lanzándole una piedra al ave nacional o haciéndole daño. Ah, pero normal, para ir al restaurante le pasamos a la par. Yo mostrándoselas de lejos y vean lo mansa que es. Vean la belleza de este animal. Vean la cresta, vean los colores de la cabeza, blanco, rojo, los picos parados. La tengo a menos de 1 metro. No sé si será que de noche no se mueve o qué, o si ya está acostumbrada a las personas. ¡Qué hermosa! Así luce el restaurante del que les hablé y nada más imagínense este pollito con puré aquí a esta hora. Thank you. Enjoy your food. Enjoy your food too. Algo inexplicable. Pongan cuidado, por esto es que les digo que estos videos no son baratos ni sencillos de hacer. Para encontrar el próximo animal que vamos a ir a buscar, el mítico y legendario pangolín, uno de los mamíferos, si no el mamífero más traficado de manera ilegal en el mundo. Para encontrarlo tenemos que irnos 12 horas a casi 700 kilómetros de aquí. Para ustedes solo van a ser unos segundos. Para encontrar el animal que andamos buscando, nos vinimos hasta las tierras altas de Uganda. Estamos llegando a comunidades en medio de la montaña. Aquí nos vamos a encontrar con un grupo de personas que hace algunos años se preocuparon por conservar este animal que está en peligro de extinción, porque algunas personas aman su carne y existen ciertas creencias mágicas alrededor de él. La vida aquí es totalmente diferente. Es una vida tranquila y en la calle no hay nada más que este carro en el que vamos pasando y gente caminando, jalando principalmente banano de un lado para otro. Finalmente llegamos. How are you, my friend? Good, how are you? Very good. Most welcome. Thank you. How are you, my friend? Fine, how are you? Hello. Para ustedes fueron unos segundos, para nosotros fueron literalmente días, donde sucedieron un montón de cosas que van a ir viendo más adelante. Firulais, venga. Firulais. Se parece a algunos que hay en el barrio. De estos hay en todo lado, al parecer. Oficialmente, amigos, estamos en el centro de rescate del pangolín. Un animal extremadamente difícil de ver y de encontrar en la naturaleza porque está al peligro de la extinción. De hecho, que vean este rótulo que está por aquí. Dice que cada 5 minutos un pangolín es cazado. No sé qué tan real sea, pero es demasiado impactante. Se dice que es el mamífero más traficado del mundo. Y aquí los rescatan. Vean qué interesante la entrada al refugio. Todo esto que tenemos encima son ramas y de hecho que vamos resguardados por rangers. Vamos con guardas armados con rifles de alto calibre. Hay guardias armados porque tienen que cuidar los animales que rescatan aquí. No solo rescatan pangolines, también rescatan otros animales silvestres. Entonces puede pasar que vengan cazadores a querer agarrarlos. Entonces hay gente con rifles. Me cuentan que aquí no solo rescatan animales, sino que también reforman cazadores. Es común que cerca de los parques nacionales o de los bosques hayan grupos de gente que se dedique a agarrar animales que son muy caros, que se venden en el mercado negro. Entonces, por ejemplo, aquí agarran esos grupos de cazadores y les enseñan a ganarse la vida de otra manera. Muchas veces venden los animales porque no conocen otra manera de generar dinero. Entonces les enseñan a criar abejas, les enseñan a sembrar vegetales, a tener una pila de tilapias, les enseñan a sembrar o criar hongos, no sé cómo se dice, para que se ganen la vida de otra manera diferente al comercio de especies silvestres, y les enseñan que estos animalitos vivos generan mucho más dinero que muertos. Estas son las jaulas en las que meten a los pangolines cuando los rescatan y les traen termitas del bosque para que coman durante la noche, pero durante el día lo vigilan por ahí en el bosque para que él coma lo que quiera. De hecho, ahorita tuvimos mucha suerte porque solo tienen uno que están a punto de liberarlo. Para ayudar a sostener el proyecto, alquilan una casa en el árbol. Usted puede pasar una
noche ahí y el dinero es para reformar cazadores. Estamos a punto de encontrarnos con el pangolín. Es la primera vez en mi vida que voy a conocer este mamífero. Me están contando aquí la organización que el gran problema que tienen, al menos en esta zona, es con los chinos. Que a los chinos les encanta comer esta carne y que todas sus creencias y rituales están relacionadas con la escama que vamos a ver que tiene este animal. Entonces, de alguna manera se comunican con los cazadores que hay aquí en la zona y les piden pangolines. Entonces, ellos están haciendo la tarea al menos de concientizar a toda la población, a la mayor cantidad de personas posibles, explicándoles que hay diferentes alternativas, etcétera, y que ya quien se dedique a la cacería pues lo haga sabiendo todas las consecuencias. Aquí lo tenemos, amigos. Es un animalito hermoso, pero hermoso. ¿Qué es esto tan bello, por Dios? Vean cómo se arrastra por el árbol. Vean a Firulais. Solo falta que se ponga a ladrarle. Este que tenemos aquí es un pangolín adulto. Este lo rescataron de la ciudad. Cuando ellos salen del bosque, ya muchas personas en la comunidad están conectadas en la conservación. Entonces, si lo ven por ahí, lo rescatan, llaman al centro de rescate y lo traen. Cuando lo rescatan, cuando él está en la ciudad, normalmente está muy estresado o puede que tenga algún golpe o algo así. Entonces lo traen aquí, lo rehabilitan para reinsertarlo en un parque nacional o en el bosque. Véanlo ahí, escarbando, tiene unas garras con las que escarba rapidísimo para comer insectos y hormigas. Se dice que un pangolín se puede comer 70 millones de insectos en un año. Imagínense la controlación de plagas que hacen estos animales. Para que ustedes lo dimensionen, puede tener menos de 1 metro, unos 80 centímetros tal vez. Es un pangolín adulto y lo que lo hace tan codiciado son esas escamas. En el mercado negro se venden las escamas por kilo e increíblemente las escamas están hechas del mismo material que el cuerno del rinoceronte. Las escamas son de queratina. Es exactamente de lo mismo que tenemos nosotros hechas las uñas. Y hay gente que tiene creencias mágicas que creen que usando escamas como amuletos van a estar protegidos contra los espíritus o contra la mala suerte. Hay gente que cree que haciendo las escamas en polvo y tomándoselas en un té les va a curar el asma, el artritis, la disfunción eréctil, la impotencia, un montón de creencias de este tipo, principalmente en Asia. Aquí en África lo que se cree es más relacionado con buena suerte y rituales mágicos, que ciertos órganos del pangolín sirven para ciertos rituales, y por esta razón es que cazan este animal tan hermoso. Como les dije, se dice que este es el mamífero más traficado de todo el planeta, el que más cazan para vender. Para que ustedes se hagan una idea, un pangolín se estima que se puede vender entre $1,000 y $3,000 en el mercado negro, y aquí en la comunidad se sabe que lo pagan a $500, y me dicen que $500 en una comunidad como esta, remota en medio de la nada, es demasiado dinero que alcanza para demasiadas cosas. Por eso es que mucha gente lo ve como una salida, como una forma de obtener dinero. Como están aquí a la mano en los parques nacionales que hay alrededor, los cazan. Es increíble que el animalito no sienta ningún tipo de amenaza, diferente por ejemplo a un cuzuco, que es lo que se me viene a la mente, a un armadillo que sale corriendo, cualquier animal salvaje cuando lo vea uno. No, simplemente anda en su mundo buscando sus insectos, sus hormigas, no le importa nada. Además es muy curioso cómo camina, como que primero estira las 2 patas y luego las otras 2. Normalmente cuando él se siente realmente amenazado, se enrolla en una bola como un erizo, como un cuzuco, y se queda ahí quieto para que no le hagan daño, y suelta un olor muy feo con unas glándulas que tiene cerca de la cola. Me están mostrando cómo es que lo trasladan de un lado a otro, y es de esta manera. Lo agarran ya cuando se lo tienen que llevar a encerrarlo. Recuerden que él está ahorita en rehabilitación, simplemente lo traen aquí a que coma y por las noches lo encierran en aquella jaula para que no llegue un cazador y se lo lleve. Entonces simplemente lo agarran y lo enrollan como una bolita, así es como lo trasladan y lo llevan de un lado para otro, lo sueltan y él simplemente se pone a comer, no corre ni huye ni nada, solo le interesa comer. Me dicen que la lengua que tiene el pangolín para meterla en hoyos, en árboles, en los huecos que hacen y en todo lado para buscar insectos es más larga que su propio cuerpo.
Bueno amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video, la verdad, increíblemente hermoso e increíblemente triste. Qué combinación de emociones encontrarnos con los rinocerontes frente a frente con una labor tan increíble como la del santuario que visitamos y al mismo tiempo saber que son uno de los mamíferos más cazados del mundo. Y por otra parte llegar a este centro de rescate de pangolines y ver ese animal tan espectacular y darnos cuenta también que es el mamífero más cazado y traficado en el planeta. Cientos de miles de pangolines cada año son cazados, traficados, desmembrados para rituales, venta, escamas. Algo increíblemente triste y qué bonito encontrarse con lugares así. Entonces una mezcla muy impactante de los dos lados. Quiero saber a ustedes qué les pareció, que me lo comenten por aquí abajo. El santuario que visitamos se llama Siwa Rhino Sanctuary y este lugar se llama Pangolin Rescue Centre, Uganda. Espero que hayan disfrutado este video, que hayan aprendido, que hayan hecho conciencia. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Por cierto, también cuéntenme si les gustan este tipo de videos de animales, que a mí me encantan bastante. Pura vida.